En la última fecha de la primera fase de la Superliga Femenina se registraron un total de 22 goles. Todos los compromisos se jugaron a las 10 de la mañana de este domingo 1 de agosto. El Deportivo Cuenca recibió a Liga de Macas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Las Leonas se impusieron por 2-0. Madeline Riara a los 4 minutos abrió el marcador. Nayeli Bolaños a los 8 minutos encontró el 2-0 para sentenciar las acciones del compromiso. El conjunto de Liga de Macas se despide de la Superliga Femenina. Deportivo Cuenca clasifica a la fase de los playoffs siendo el único equipo invicto en el campeonato y se enfrentará a Espuse. El último clásico del astillero se pintó de amarillo. Barcelona se impuso por 3-0 ante Emelec. A los 11 minutos, Claribel Tenorio abrió el marcador y con el 1-0 se fueron al descanso del primer tiempo. En los siguientes 45 minutos, Paulina Rosillo encontró el 2-0. A los 90 minutos, Stephanie Cedeño marcó el 3-0 para darle la victoria al conjunto torero. Barcelona clasificó a los cuartos de final del certamen y se enfrentará ante las guerreras albas. Emelec por primera vez se queda fuera de los playoffs. En el complejo Azoguayas, el Guayaquil City recibió a Carneras UPS, donde el conjunto ciudadano cayó por goleada de 4-0. Las dirigidas por el entrenador Edison Méndez abrieron el marcador desde el punto penal a los 37 minutos por medio de Maita Vázquez. Y en el segundo tiempo, Karina Valencia anotó en 2 ocasiones, al minuto 64 y al 66. Pero Dana Pesantes al minuto 69 sentenció el compromiso tras convertir el 4-0. Carneras UPS por tercer año consecutivo clasifica a los cuartos de final del campeonato femenino y se enfrentará a Dragonas de Independiente del Valle. En el estadio Nectalí Barona se jugó una nueva edición del clásico ambateño, donde Técnico Universitario cayó por 1-2 ante Macará. Pamela Ramos abrió el marcador y con el 1-0 se fueron al descanso del primer tiempo. En la segunda parte, Gilby Conde desde el punto penal convirtió el 2-0, pero en los últimos minutos Yomara Gusunay descontó las acciones del compromiso. Importante victoria del conjunto celeste en el clásico ambateño y consiguió por primera vez clasificar a la fase de los playoffs de la Superliga Femenina, donde se enfrentará al Club Ñañas. Te presento los resultados y la tabla de posiciones. San Miguel de Ibarra perdió el último compromiso ante Dragonas de Independiente del Valle por la mínima diferencia y no logró clasificar a la fase de los playoffs del torneo. El único tanto del encuentro anotó Karina Caicedo para las dirigidas por la entrenadora Vanessa Arauz. Dragonas de Independiente del Valle por tercer año consecutivo en los cuartos de final de la Superliga Femenina y se enfrentará a Carneras UPS. El Club Ñañas se llevó 3 puntos del complejo de Tumbaco tras imponerse por 3-1 ante el Nacional. El marcador abrió Linda Luna a los 8 minutos. Marcela Quiñones al minuto 38 anotó su primer gol en el campeonato y el segundo para la escuadra que dirige Francisco Ramírez. En el segundo tiempo, a los 78 minutos, Ámbar Torres convirtió el 3-0. Sin embargo, en los minutos adicionales desde el punto penal, Chidima y Fema descontó el marcador. Tras el triunfo de 3-1 del Club Ñañas ante el Nacional, las dirigidas por el estratega Francisco Ramírez clasifican siendo líderes de la zona 2 de la Superliga Femenina y se enfrentarán al Macará.
En el estadio El Chan, la Academia Sport JC se despidió del campeonato femenino tras caer por 1-2 ante el Quito Fútbol Club. A los 32 minutos, Nicole Celis abrió el marcador y en el segundo tiempo nuevamente Nicole Celis encontró el 2-0. Pero Sonia Ferrín descontó el marcador. Sin embargo, no le alcanzó a la Academia para quedarse en la Superliga Femenina. La Espuse ganó y clasificó a los playoffs de la Superliga Femenina. Las comandadas por el entrenador Boris Tipán abrieron el marcador desde el punto penal en el segundo tiempo por medio de Ginelli Martínez. Pero María Delgado encontró el 2-0 para asegurar su cupo en los cuartos de final. La Espuse por primera vez jugará en la zona de los playoffs de la Superliga Femenina y se enfrentará al Deportivo Cuenca, mientras tanto que las Guerreras Albas se enfrentarán a Barcelona. Te presento los resultados de la zona 2 y la tabla de posiciones. Madeline Riera es la goleadora de la Superliga Femenina con 26 goles. Te presento los cruces de los cuartos de final del campeonato femenino. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como @evemurillo9 y por supuesto de suscribirte a mi canal. Cada semana te presento el resumen de la Superliga Femenina. Nos vemos, hasta la próxima.